Si eres de los que les gusta el sancocho, de seguro le metes diente a este asado con Daniel Tilger. Acompáñame, prometo, rock, vallenato, camisetas y goles. Vamos. ¿Cómo se respiraba el fútbol en ese tiempo? Después de haber vivido a lo que nosotros no, en ese momento para Argentina fue maravilloso haber ganado el Mundial 86, ¿no? Bueno, a mí de joven siempre me gustó la pelota, ¿no? Estaba por encima de cualquier otra cosa, hasta inclusive por encima de un cumpleaños que podía tener yo, preferiría ir a jugar a la pelota y no festejar un cumpleaños. Con eso te digo todo. En ese entonces había poca escasez de recursos y uno con hacía pelotas, obviamente, como la decimos, de trapo o cualquier otra pelota, y trataba de divertirse de esa manera, ¿no? Esa fue como mi juventud, por lo que he pasado de muy joven, sin necesidades, pero sí con algunas cosas que había que limitarse, ¿no? Porque obviamente los padres trabajaban, uno tenía que estudiar y todo eso. La verdad que de muy joven debuté en Primera División, jugué Copa Libertadores para Boca Juniors. No digo que me fue bien porque la verdad fue muy poco tiempo y después, bueno, obvio se me da la posibilidad de ir a Colombia, ¿no? Que bueno, ya después la historia ya es muy conocida, Sí. pero bueno, para mí fue maravilloso, ¿no? Me gustaría saber cómo esas experiencias que viviste en tu infancia influyeron en tu carrera deportiva. A ver, uno de los objetivos era en ese entonces tratar de dar una alegría y de tener bien a mi familia. Era sostener una familia, a pesar que estaba en un sostén importante, que era el trabajo de mamá y el trabajo de papá, pero yo quería tener cosas. Y cuando uno sueña con tener cosas, a veces el camino es más corto para algunos y para otros más largo, ¿no? Entonces, de a poco fui tratando de buscar los objetivos que me planificaba haber llegado al lugar donde estaba, o estar representando obviamente a un club tan importante como Boca Juniors, pero también de comprar las necesidades que necesitábamos la familia. En ese entonces, una nevera, como dicen ustedes, nosotros decimos la heladera, una cama donde dormir, porque yo dormía en una cama un poco precaria, se dice acá, ¿no? Era muy humilde, y bueno, de a poco fui consiguiendo esas cosas, ¿no? Dándole y satisfaciendo a mi familia, a mí mismo, porque yo quería comprarme un par de tenis, acá decimos zapatillas, y quería la mejor, y yo trataba de conseguir eso, no haciendo desmanes con lo que uno cobraba, pero sí tratando de conseguir objetivos. Entonces, por eso, cada objetivo que me lo ponía a veces tardaba un poco menos, pero muchas veces tardó más de tratar de conseguir lo que uno quería, ¿no? Esos fueron los sacrificios que tuve que hacer, ¿no? Relacionado también o agregado en acostarme temprano, ya de muy temprana edad. Mis amigos se iban a rumbear y yo me tenía que quedar. Yo me levantaba a las 6 7 de la mañana, entrenaba en el club, me quedaba 2 horas de viaje. Entonces, todos esos sacrificios, bueno, al fin y al cabo, algunos se cumplieron, ¿no? ¿Qué del Daniel Tilger que trabajó en el mercado central hay aún en el Daniel Tilger de ahora? Y yo digo que todo hay, todo, porque esas palabras que me dijo mi papá para mí fueron tan importantes. Cuando yo le dije que dejaba de estudiar para estudiar fútbol, mirá la relación que yo hacía. Mi papá no lo pensó y dijo, porque seguramente se la veía venir. En ese entonces se podía dejar de estudiar. Hoy ya es imposible, ¿no? Pero mi papá me dijo, bueno, listo, mañana empezás. Pero claro, yo lo tomé como si fuera, bueno, mañana voy a entrenar, voy a jugar a la pelota. Y no, era al revés. Al otro día me levanté a las 3:30 de la mañana y tuve que ir ustedes le dicen el mercado de frutos, ¿no? De Ujú. frutas. Nosotros El le decimos el mercado. mercado central, claro. El mercado central es todavía, porque todavía está donde yo iba, y, fue sacrificado, porque yo tenía 12 años, era un niño, y dejaba de estudiar para empezar a trabajar. Y mi papá me enseñó que la vida no es tan fácil como uno cree, sino que para conseguir cosas había que sacrificarse, había que trabajar, había que poner el hombro, el lomo, decimos nosotros, para conseguir cosas, ¿no? Y bueno, me enseñó esas cosas, y es hasta el día de hoy que
hay que poner el lomo para conseguir cosas, hay que poner el hombro para seguir adelante, hay que poner el hombro para tratar de conseguir esos objetivos que al fin y al cabo la vida siempre te sigue dando, ¿no? Hoy yo siempre digo que mi anhelo es tratar de seguir aportando, de seguir enseñando todo lo que uno aprendió, pero sigo teniendo ese sacrificio, sigo siendo ese Daniel Tilger que trabajaba en el mercado central, inclusive jugando al fútbol, porque sabía que había que sacrificarse, había que levantarse temprano, había que hacer mucho sacrificio, como decías vos, a muy temprana edad para llegar a ser, bueno, lo que hoy realmente doy gracias a Dios y la Virgen pude lograr hacer, ¿no? Y agrego, terminé de estudiar, ¿no? Después lo terminé de estudiar. Porque muchos me preguntan, ¿y entonces no estudiaste? Le digo, no, sí. Después sí terminé de estudiar mi secundaria, no hice universidad, pero sí estudié la secundaria, la terminé porque era un objetivo que también quería cumplir, pero sabía que tenía que sacrificar 3 veces más de lo que me estaba haciendo. Y era imposible porque ya era muy joven. Pero después sí, a una edad avanzada ya obviamente terminé los estudios, ¿no? Bueno, y ya que estábamos hablando pues de tus papás, me Ujú. gustaría saber qué tiene Daniel Tilge de su padre, qué tiene de su madre y de qué manera influyeron en la disposición que tienes tú en la vida. Papá, repito lo de anteriormente, me enseñó a valorar lo que teníamos, pero también a sacrificarse por lo que queríamos, ¿no? Y yo creo que soy un poquito algo parecido a él, ¿no? Él trabajó toda su vida, él hasta inclusive cuando tuve la posibilidad de llevarlos a Colombia, en una semana ya se puso a trabajar y yo decía, claro, la gente se sorprendía, ¿cómo el papá de Daniel Tilke está trabajando? Sí, él trabajaba. Y era imposible denegar eso, ¿no? Decirle no. Entonces quizás soy un poquito a él, tengo algo de eso de él. Y de mamá, yo creo que más que nada, y no me da vergüenza decirlo porque la gente me lo repite día a día y yo estoy orgulloso, es la humildad, lo buena gente. No digo que papá no lo era, pero era, era otro carácter. Pero mamá, si puede brindarle a la gente lo que no tiene, se lo brinda. Y yo soy igual. Entonces, a ver, estoy agradecido. Si volviera a tener una vida y volviera a nacer, quisiera tener los mismos padres, la misma familia y tener la misma vida que he tenido, porque la verdad que soy un agradecido enorme con todo lo que me ha dado Dios, ¿no? ¿En qué momento soñaste con jugar en el Boca y cómo se volvió una realidad? Más que nada era jugar al fútbol, ¿no? Y si lo podía hacer, en este caso, en un club y obviamente con otras responsabilidades, porque cuando uno juega en el potrero, sos el mejor porque no tenés esa presión que se tiene obviamente cuando uno juega en un club o cuando uno juega profesionalmente. Uno lo hace porque le gusta y se divierte. Ujú. Entonces, mi objetivo era jugar, ¿sí? Pero justo se dio en un club donde, bueno, no estaba a mi vista, pero fuimos, no, tuvimos la posibilidad de probarnos y quedé. Entonces ya cuando vi esa posibilidad que me abrían la puerta en un club tan importante como Boca, dije, bueno, listo, ahora mi objetivo es llegar a lo más alto, ¿no? Y lo más alto era debutar en primera división. Entonces, sí fue sacrificado, como lo dije anteriormente en la nota, pero lo logré y era estar en lo más alto, en Argentina, era estar en el club más importante en ese entonces también de Argentina, y yo era uno de esas personas, de esos jugadores de fútbol que estaba en el plantel. Entonces, hay millones y millones de chicos que quieren conseguir o tratan de buscar ese camino y llegar a profesional, y yo lo había hecho casi en prácticamente en 2 años y medio. Después de no jugar en ningún lado, tuve la suerte, la capacidad, obviamente, para absorber muchas cosas y poder llegar a primera división. Para mí era maravilloso, ¿no? Fue un sueño hecho realidad. Quisiera saber, pues, en esa época en Argentina, ¿qué se decía de Colombia? En esa época y las notas que he hecho durante toda mi carrera, desde que llegué a Colombia, solo hay un nombre y un apellido, Osvaldo Marcial Palavecino. Cuando le preguntes a tu papá o a la gente, obviamente, ya de avanzada edad, de más grande, te van a decir quién era, ¿no? Fue uno de los máximos goleadores del fútbol colombiano. Yo jugaba para el equipo de él de chico
él fue el que me llevó a Boca, entonces había una conexión porque él jugó muchos años en Colombia. Entonces yo ya sabía un poco lo que era Colombia, conocía algunos equipos. No veíamos partidos porque en ese entonces no había partidos de nada, solamente veíamos los diarios, leíamos, veíamos las fotos. Y cuando él surgió la posibilidad de yo ir a Colombia, porque él me llama y me dice, y yo creo que no lo dudé un segundo, fue automáticamente, sí, yo me voy, pero era porque quería vivir lo que él había vivido y lo que él nos contaba. Entonces digo, si es un país que le dio tanto, que él fue tan feliz, que él consiguió tantos objetivos, digo, ¿por qué yo, que me abre esa puerta, no irme? Entonces dije que sí, tenía 19 años, era una decisión de un chico de 19 años. Entonces ya conocía Colombia. Para mí era ir a otro lugar no tan lejano, pero sí con un conocimiento. Entonces cuando yo llego a Colombia y bueno, ya uno un poco conoció un poquito de lo que le habían hablado anteriormente, mi papá futbolístico, porque siempre le digo, y bueno, la historia se fue contando de a poco, ¿no? ¿Cómo era tu relación con los jugadores colombianos? ¿Con quiénes mantienes contacto aún? A mí cuando yo viajo a Colombia me decían lo más importante es hacerte amigo, hacerte sociedad, tratar de cuando jugás al fútbol no tener, no tener compañeros, sino personas que te ayuden y vos ayudar a esas personas. Bueno, lo cumplí porque supe que es como todo, uno tiene que pagar derecho de piso, ¿no? Hasta que lo conocen a uno. Pero eso duró poco tiempo, en un mes y medio ya la gente me quería. Estoy hablando del primer club que llegué, que fue Sporting de Barranquilla. Y ya la gente me adoptó, la gente me quería, me invitaba a sus casas a almorzar, yo sin ningún problema. Y traté de tener esa amistad tanto dentro de la cancha como fuera. ¿Por qué? Porque era más importante afuera que adentro, porque acordémonos que primero somos personas, después somos jugadores de fútbol. Entonces, yo siempre dije eso, ¿no? A ver, me gustaba hacerme de amigos, de personas conocidas, de hermanos, porque dentro de la cancha ese hermano iba a sacrificarte por vos. Y sabía que yo me iba a sacrificar por él. Entonces, he tenido muchos amigos, los sigo teniendo, los sigo teniendo. Te estoy hablando de, a ver, tengo un grupo de todos los clubes que jugué y son muchísimos, pero bueno, te puedo nombrar, a ver, Carlos Aponte, jugador del América, eh, a ver, el Tren Valencia, Carlos Alberto Valderrama, bueno, vos sabrás de quiénes hablo, ¿no? Víctor Pacheco, a ver, Mackenzie, de todo, de muchos jugadores que en el día de hoy, cada vez que nos juntamos, y siempre pongo esto como algo lindo para mí, para mi carrera, porque cuando se juntan, hay un partido a beneficio. Yo miro alrededor y hay 40 jugadores, 30 jugadores, por él son 30 y pico jugadores. Yo no me siento extranjero, porque soy colombiano, porque soy nacionalizado. Pero veo que el único que no nació en ese país, ¿no? Que puede tener doble, no sé, soy yo. Después son todos colombianos. Entonces digo, algo hice en mi vida o algo hice en mi carrera o algo hice en Colombia para que todavía lo tengan en cuenta uno, ¿no? No solo como jugador, sino como persona. Siempre pongo eso como primera parte, ¿no? Uno es persona después de jugador de fútbol. Y creo que eso es lo más importante. Y entonces tengo millones de jugadores. No me quiero olvidar de ninguno, pero millones de compañeros que sigo hablando, que sigo, a veces nos recordamos cosas, pero por sobre todo siempre sigue la amistad presente, ¿no? Bueno, pues ya que estamos hablando de tus compañeros, a mí me gustaría saber pues sobre esta anécdota. ¿Cuál es la historia detrás de tu tatuaje de la firma del Pío Valderrama? Fue hace poco tiempo, no hace mucho. Yo tengo una linda relación con Carlos hace mucho tiempo, convivimos muchas cosas, tuve la posibilidad de entrenar con él, ¿no? Muchas veces, y la verdad que lo siento como un amigo, porque es así, lo siento como un amigo, y por sobre todo lo siento como un ser humano que le ha dado al fútbol mucho y le sigue dando. Entonces, yo tengo dos firmas que para mí son muy importantes, ¿no? Obviamente la de uno que es mi ídolo, lo conocí, lo supe querer de una manera especial, él hacia mí también,
Y bueno, de la segunda es la del pibe Valderrama, ¿no? Yo te las puedo mostrar porque las tengo acá. Entonces, acá se ven bien, no sé si se ve bien, Sí, Diego y pide con y pibe cariño. Valderrama, ¿no? Entonces, a ver, para mí son muy especial y Carlos lo es. Cuando yo le dije, mandame un autógrafo, y él me dijo, che, ¿para qué querés un autógrafo? Digo, es para un amigo. Y le digo, mandame la firma, como va a ser el autógrafo. Y claro, al otro día, cuando le mandé, me dice, usted está loco, Daniel. Me dijo otra cosa, pero bueno, diciendo, no lo podía creer. Y yo le digo, no sé, uno hace las cosas porque las siente, porque las quiero y porque sé que van a durar para mí para toda la vida. No solo una firma o algo en el cuerpo, sino en el corazón y en la cabeza de uno, siempre. ¿Por qué consideras la temporada del 96 al 97 como la mejor de tu carrera? Por ese amor que conseguí y que hasta el día de hoy sigue creciendo mucho más, ¿no? Uno quiere a muchas personas, uno quiere muchas cosas, pero ama una sola, ¿no? He tenido, yo digo, y lo relaciono con el fútbol siempre, ¿no? Con mucho respeto, he tenido muchas novias, 18 en totales, pero amo a una sola, ¿no? Y vos sabés que el deporte esquindío para mí va a ser siempre el amor de mi vida, el amor que voy a llevar siempre en mi corazón. Voy a querer siempre a otras personas, porque así lo hice, a otros clubes, porque me dieron y me brindaron todo ese cariño y le pude retribuir todo eso, pero por sobre todo, a ver, estoy feliz porque he podido conseguir lo que siempre quise, ¿no? Que es llegar a los 100 goles y lo pude hacer. Pero bueno, amé a una sola y eso fue el Deportes Quindío. Fueron 6 meses maravillosos, 6 meses que la gente me demostró todo ese amor y yo traté y sigo con esa deuda de seguir demostrándole todo lo que siento, ¿no? Por el Deportes Quindío. ¿Qué le dirías a esos hinchas del Quindío que aún te recuerdan como uno de sus Mm. más grandes ídolos? No, que la deuda, que estoy en deuda con ellos, que por más que esté en la B, en la C, en la D, donde quiera, el amor no va a cambiar, eso es así. Cuando uno quiere a alguien, cuando uno ama a alguien, no le importa el estatus, no le importa el lugar, el tiempo, el espacio, lo sigue amando. Y yo siento ese cariño, sobre todo por la institución, por la gente que rodea la institución, y ojalá algún día podamos tener ese vínculo, ese amor, más junto que nunca, ¿no? Porque es lo que deseo y lo sigo deseando hace mucho tiempo atrás. Yo sé que algún día se va a dar, no sé cuándo, porque no sé cuándo, pero algún día voy a tener la posibilidad de poder retribuir todo ese amor que me dio esa gente, que me sigue dando esa gente, con alegría. Esa es la palabra. Dar todo eso con alegría, que creo que es el objetivo mío. ¿Qué partido dejó huella en tu carrera como futbolista? ¿Y cómo celebras un gol? Yo creo que si tengo que analizar un solo partido, ese del 97 con el Quindío fue algo maravilloso. Después sufrimos una derrota durísima, pero bueno, ese partido marcó mucho. Pero yo también pongo el primer día que debuté con la camiseta de Boca, porque para mí fue algo muy grande. El primer partido que hice un gol profesional y el partido que hice un gol 100. O sea, después obviamente vino el gol 200, también, es algo muy importante, pero hacer el primer gol en el estadio Metropolitano con la camiseta del Sporting de Barranquilla, porque yo en Boca no había hecho goles profesionales, ¿no? En un Ujú. partido profesional, no podía, no había hecho. Jugué 12 partidos nada más y no pude hacer gol, pero lo hice en Colombia. Mirá lo que es Colombia para mí, por eso digo todo, ¿no? Siempre relaciono todo. Y lo hice con la camiseta en un clásico frente a Junior, frente a un arquero tan importante como José María Paso. Entonces para mí fue algo maravilloso. Pero por eso digo, si tengo que sacar un solo partido, para mí fue el que ese año 97 en Armenia, 7 de diciembre de 1997. Creo que sí, el 7 de diciembre. Siempre lo tengo entre 6 y 7, pero es el 7 de diciembre. Así que bueno, ese, Laura, para mí es algo importantísimo y quedó en el corazón de todos, ¿no? Tanto de mi familia como también obviamente de los hinchas. ¿Y recuerdas cómo lo celebraste? ¿Cómo celebraste ese gol tan Bueno, importante? yo tenía la celebración, íbamos a salir del equipo con todos los gorritos de Papá Noel porque se acercaba, ya estábamos en diciembre, ¿no? Se acercaban las Navidades. Y dije, bueno, vamos a ponernos todo. Y el técnico dijo que no, porque de cábala, no, no, no. Entonces yo agarré mi gorro y lo guardé. Me lo puse en la pantaloneta, pensando que iba a ser un gol.
Y cuando hago el primer gol, claro, lo primero que hago, yo sabía que tenía que ir hacia la tribuna a festejar con los hinchas, saqué el gorrito, me lo puse y bueno, la historia ya es recordada, ¿no? De mucho tiempo y la verdad que hace poco se cumplieron, creo que 25 años, creo, más o menos, no sé, tengo, sí, 25 años. Y para mí es algo único, lindo. Verle la cara a los hinchas gritando el gol, y no hay palabras para, bueno, para decirlo, ¿no? Son emociones encontradas. ¿Por qué te regresaste a Argentina, al fútbol argentino? Y era más que nada, siempre lo decía, ¿no? Tenía la cuenta pendiente porque era, obviamente, regresar al país donde había nacido, al país donde no había podido haber hecho un gol, porque era así, no había hecho goles en Argentina. Y bueno, tenía esa cuenta pendiente, entonces justo vino una persona, un empresario, y me dio la posibilidad de poder ir, y no lo dudé porque ya tenía 30 años, inclusive ya había hecho mi vida en Colombia y estaba bien en Colombia, pero tenía esa cuenta pendiente de poder regresar y cumplir ese sueño de hacer un gol, y fueron bastante, no fue solo un gol. Así que nada, también agradezco a esa persona colombiana, a ese empresario que tanto me ayudó y pude cumplir otro de los sueños que tenía, ¿no? En ese entonces. Y eso se devuelve a lo que hablamos al principio, que siempre hay tiempo, el tiempo llega, el tiempo de hacer las Ese, cosas siempre exactamente. A llega. veces tarda un poco más, a veces un poquito. Siempre el camino, yo siempre lo pongo por el camino. El camino a veces más corto, a veces más largo. El tema es saber caminar. El camino a veces es corto, a veces es largo, pero a veces hay que saber caminar. Como en todas las carreras, como hay momentos muy hermosos, positivos, también hay momentos duros. Entonces yo Sí. quisiera saber cuál fue el momento más duro de tu carrera, cómo lo pudiste sortear. Y a ver, uno de los más duros fue quizás esa derrota que tuvimos con el Quindío después de ese partido que decía yo, porque fue en el último segundo. Bueno, fue un dolor grande que he tenido. Eh, Después algunas otras derrotas. Bueno, está el hecho que siempre me lo recuerdan con Henao, un festejo y todas esas cosas, que después la gente no sabe. Después terminó el partido y Henao estaba conmigo sentado y hablando y nos reíamos solo los dos. Pero Ujú. bueno, eso daba al fútbol, ¿no? Y no, quizás otro así no he tenido. Perder he perdido mucho, pero lo poco que he ganado lo he disfrutado, y las derrotas a veces me hacían más fuerte. Creo que eso era lo más importante para mí. ¿Cómo fue volver al fútbol a los 40 años en el Atlético Policial? ¿En algún Mm. momento pensaste que no ibas a rendir? Y sí, ya en esa edad uno piensa esas cosas, porque ya me había retirado hacía 2 años y pico, 3 años. Entonces, cuando me surge la posibilidad de ir a este equipo, no es que no era por mi rendimiento ni por lo que uno, era por el apellido, por lo que uno representaba y lo que podía representar para la institución. Por eso cuando tomé la decisión de ir, que ya tenía 40 años, yo le dije que mirá que no estaba en condiciones, que no era, que iban a contratar no al Tilger de antes, sino al Tilger de ahora, con sus limitaciones. Pero bueno, nada, entendieron, entendí yo también el rol ese. Uno después, el transcurrir los tiempos o el tiempo, se da cuenta que, bueno, ya a esa cierta edad, la juventud ahora estaba muy avanzada, ¿no? Entonces, pero fue lindo, fue maravilloso, porque hasta inclusive después tuve la posibilidad de poder dirigir ese equipo, ¿no? Poder ser el técnico de ese equipo después de los años. Y me valió eso, ¿no? Dejé una puerta abierta muy importante, pero bueno, ya sabía que estaba en una cierta edad que no podía, obviamente, tener la misma actividad que tenía cuando era un poco más joven, ¿no? En el fútbol siempre va a estar ligado, o siempre va a seguir ligado a esta profesión por lo grande que es esta profesión, ¿no? Entonces, yo siempre dije que uno no se va nunca, uno no es nunca un exjugador, uno sigue siendo jugador de fútbol. ¿Qué significó para ti tu experiencia como entrenador y si te sientes más cómodo dentro o fuera de la cancha? Siempre lo voy a decir. A ver, porque uno llega un momento que a veces eso lo tenés que cambiar. Para ser entrenador de fútbol, ya no sos más el que va a realizar la actividad, sino el que va a proyectar una actividad o va a tratar de dar un mensaje para que las personas que, en este caso, los jugadores de fútbol, den ese, a ver, ese trabajo, como quieran llamar,
esa posibilidad de conseguir un triunfo o de hacer una actividad. Pero sí, me gustó, pero tampoco me volvió loco. No es que dije, uy, sí, quiero seguir siendo entrenador de fútbol. No, Fue una me experiencia. gustó porque daba un mensaje y veía que los jugadores prestaban atención, les llegaba el mensaje y bueno, en base a eso me llegaba al campo de juego, pero siempre fui claro, les dije, no, no es porque Daniel sea el técnico, no es porque Leonel Messi sea el técnico, acá vamos a ganar. Acuérdense que enfrente hay un rival que cree o tiene el mismo objetivo que nosotros. Es tratar de hacer las cosas bien, estar concentrado, prestar atención, tratar de cometer, o sea, el menor porcentaje de error posible. El menor porcentaje de error, porque en un partido siempre va a haber errores. A mí no me digan que no lo hay, siempre lo hay. Y entonces, bueno, ese mensaje llegaba y me gustó, pero tampoco me volvió loco como para poder continuar, ¿no? Pues hablando un poco como del lado de los periodistas, pues tú ahorita eres panelista de un programa en Mm. ESPN, perdón, Balón Dividido. Sí. Y hay un debate sobre cómo ya no se está contratando perdón, a periodistas de deporte, sino a exjugadores de fútbol o Mm. personas que, en general hablando, exjugadores de fútbol, por ejemplo. Pero, Entonces, a ver, siempre yo en esto fui muy claro, ¿no? Uno no es periodista, uno está frente a una pantalla por el conocimiento que ha tenido dentro del campo de juego. Que ese valor agregado que le han agregado en este caso las grandes cadenas televisivas, ¿no? Porque estamos hablando de ESPN como muchos programas más o muchas, eh, a ver, cadenas de televisiones, inclusive en otros aspectos también, ese valor agregado o a ver, ese granito de arena que le pueden aportar a aquellos que tuvieron esa actividad, ¿no? A mí no me gusta decir, vos no sabés de fútbol porque nunca estuviste dentro de una cancha o nunca jugaste al fútbol. Eso es muy malo, porque a mí también me pueden decir, vos no podés hablar. Por eso hay un hilo muy fino, ¿no? Y yo siempre en eso fui muy respetuoso. Y creo que si está esa posibilidad de hoy tener nosotros los que jugamos al fútbol la posibilidad, entonces ese camino que tiene el periodista que estudia, que se prepara, se hace largo. Es como digo yo, a veces los caminos son un poco más cortos, otros más largos. Nosotros siempre hablamos con Víctor Romero, que es la persona que está al frente nuestra, que es el periodista, es la persona que nos comunica y se transmite hacia la gente, y él es el número 10 del equipo, que es el que los da los pases y todo eso. ¿Qué pregunta o qué tema que seguramente es para un debate largo? Porque el debate es ¿por qué estamos sentados en un lugar si no estudiamos? ¿Y por qué si estudiamos no podemos estar sentados? ¿O por qué aquellos que se preparan tanto les cuesta tanto más? Bueno, nos ha tocado y a mí muchas veces le duele a uno decir, no es mi problema porque no es quien me contrató, el que contrató es el problema o el que contrata, ¿no? Pero bueno, yo siempre aprendo todos los días algo nuevo. Y me encanta a mí hablar de fútbol, me encanta que el periodista me diga cuando hablo bien, cuando hablo mal, porque a ver, esto es como un partido de fútbol. Vos vas aprendiendo. Uno no sabe o no llega sabiendo todo. Y para nosotros es igual. Para nosotros todo el día hablamos con Gastón Pesuti, que es la persona que está, o el exjugador que está conmigo, y el patrón Bermúdez, pero siempre decimos lo mismo, vamos aprendiendo el día a día, cada día más, ¿no? Entonces, ojalá que podamos tener el espacio todo, porque se lo merece. Las personas que estudian para periodismo que quieren llegar, que puedan tener esa posibilidad. Y aquellos ex jugadores, que seguramente algunos mirarán o escucharán, a prepararse, porque estar frente a una pantalla no es tan fácil. No es porque yo haya jugado al fútbol, ya puedo hablar detrás de una pantalla. No, te tenés que preparar, te tenés que, obviamente, saber relacionar con la gente, saber el mensaje que das, a veces con pocas palabras, a veces con muchas palabras, pero en fin y al cabo el mensaje tiene que ser correcto y exacto, porque atrás hay gente escuchando y gente que obviamente también tiene una capacidad enorme para poder estar en tu lugar, ¿no? ¿qué consejo les darías a los periodistas que quisieran estar, por ejemplo, en el lugar en el que estás ahorita? Que sueñen, que sueñen, que, a ver, no digo que hagan lo distinto a lo que hacen los demás, pero que busquen su forma, su manera,
su tiempo, que se preparen bien, que al fin y al camino siempre, cuando uno da todo lo que realmente merece la profesión que le dé, llega el objetivo. El objetivo llega. Prepararse bien, porque obviamente sabemos que es un camino duro y hay muchos equipos y todos quieren. Acá muchas veces uno llega a un aula a estudiar y quizás de 30 alumnos, uno es el que hace quizás la mejor carrera que todos los demás, pero los demás también llegan, también tienen objetivos, también prepararse. Entonces, a ver, yo creo que el consejo más valioso que puede hacer es que traten de luchar por lo que quieren, por lo que saben que tienen capacidad para hacerlo. Eso es muy importante, que al fin y al cabo alguna puerta se abre. O también en forma de aprendizaje, prepararse, pero hacerlo ustedes mismos, que tengan ustedes a ver, ese periodista que... Yo siempre dije, cuando jugué al fútbol traté de hacer algo diferente, las celebraciones. Yo hacía celebraciones, entonces la gente se ponía contenta porque yo hacía la celebración. Entonces, cuando vos haces una entrevista o cuando vos te preparás de periodista para hacer una entrevista, preguntar cosas que no se acostumbran a preguntar. Siempre el objetivo es preguntar, obviamente, en base a lo desarrollado por la persona que uno está entrevistando. Pero por sobre todo, preguntarle eso lo que nadie le pregunta. O hacerte, a ver, todo el mundo hace entrevista en una plaza, bueno, hacerla arriba de un bus, hacerla arriba de un, no sé, de una terraza, hacerla algo diferente. Que digan, uy, mira, la periodista esta que está haciendo. Esto es algo novedoso. Hoy, con todas las redes sociales que hay, los celulares, todo, exactamente, se viraliza todo. Entonces, ¿quién dice que el día de mañana, llamemos a Laura, que mirá dónde hizo la entrevista, mirá la entrevista que hizo? Bueno, le preguntó cosas que no son, o cosas que uno no, y que la gente quiere escuchar. Porque yo le puedo preguntar a un jugador de fútbol, a Macalister Silva, bueno, ¿cómo te pareció el partido? Y ya sabemos cómo fue el partido, ya sabemos que fue figura, ya sabemos lo que... Pero alguien le pregunta, ¿qué vas a hacer ahora después del partido? ¿Cuál es a ver, tu actividad después de un partido? ¿Qué es lo que hace el jugador después de un partido? Porque son cosas que la gente no sabe y quiere saber. ¿Qué hace mi ídolo después de un partido? No sé, cambia pañales, plancha, que a mí me gustaba planchar, va a un cine para tratar de sacarse todo lo del fútbol, lo que vivió hace un par de horas y se pone en objetivo que es mirar una película y listo, se le fue todo lo demás, por la tensión, por todo el estrés que genera tanto dentro como fuera de la cancha, qué sé yo. Yo Acercar más cuando... como al humano, no solamente al Exacto. jugador que está en la cancha. Y más que a lo humano, más que al humano, lo que la gente quiere saber también, porque no son muy habituales esas entrevistas. A mí me encantaría hacer un programa de televisión y ir a, no sé, preguntarle al Tino Asprilla qué hacía en Parma, comía, iba al cine, le gustaba conocer chicas, no sé, caminaba, no sé, otra cosa. El pibe, ¿qué hacía? Le ponía tintura al pelo, quién es que le acomodaba el pelo. ¿Me entendés? Todas esas cosas que por ahí, a ver, como para llamar un poco la atención, diría. ¿Qué jugador te sorprendió? Porque quizá en su vida cotidiana era muy desordenado, no era el más dedicado, pero en la cancha volaba. Y el Tren Valencia era uno de ellos, pero no era porque era joven también, no era porque era desordenado, porque tenía ganas, era porque quería vivir una vida y era una persona aparte de un jugador de fútbol. Había que tener responsabilidades. El Tren Valencia, yo recuerdo que él a veces llegaba al entrenamiento y por ahí se había quedado con los amigos a jugar y no descansaba bien, pero cuando llegaba al campo de juego era una cosa de loco. Era otra persona, era otro, se transformaba, ¿no? Logró todo lo que logró por eso, ¿no? Porque después se dio cuenta que eso lo que él hacía de jugar al fútbol lo iba a llevar a ser grande, ¿no? Estoy hablando del Tren, como muchos más, que recuerde mucho. Siempre digo, ¿no? El jugador de fútbol tiene una vida por delante, porque jugador de fútbol somos, o nos dedicamos al fútbol 10, 12 años, quizás 15 para algunos, que duran un poco más, pero después hay otra vida después de ser jugador de fútbol.
Entonces hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tratar de, bueno, obviamente, de conseguir esos objetivos, que es seguir relacionado al fútbol, si tanto te gusta el fútbol, seguir relacionado, como periodista, porque podés estudiar del periodismo, podés hacer la carrera y después seguir ligado. Pero bueno, muchos no lo hacen y se dedican a otras cosas, ¿no? Algunas para bien, otras para mal, esa es la realidad. En un asado puedes invitar a 5 personajes. ¿A quiénes invitarías de las personas que has conocido dentro o fuera de la cancha? El Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, Adelina Cújar, Marce, que es de acá, y a Mauricio Cújar. A ellos 5 estarían en mi mesa. Sería maravillosa. Sería un sueño cumplido, ¿no? ¿Qué 3 grupos musicales no faltaban en el camerino? Ah, bueno, Diosmede, el grupo Nietzsche y Carlos Vive. ¿Y a ti si te gustaba el vallenato? ¿Te gustaba la Sí, salsa? claro, claro. El vallenato, pero siempre me gustó, siempre, siempre. Vallenato, salsa. Estaba la gente de la costa que ponía vallenato y estaba la gente del Valle o de Medellín que ponía también la salsa, el merengue. Y bueno, después estábamos los otros gomelitos, que nos gustaba Carlos Vive, no sé, Miguel Mateos en su entonces, Fito Páez, los Fabulosos Cadillac. Éramos más rockeros, pero bueno, Sí te iba... se escuchaba mucho el vallenato la salsa. Yo traía mucho a Fito Páez, los Fabulosos Cadillac, bueno, Miguel Mateos, que era en ese entonces. No, pero a mí me gusta escuchar mucha música, a pesar de, bueno, a ver, uno no deja de escuchar tango. Es como a un colombiano decir, salsa vas a escuchar siempre, todo, pero el vallenatito, la cumbia colombiana, eso no lo deja de escuchar nunca. Te Y bueno, quedó nosotros, de tu tiempo claro, acá. ajá, el tango, de vez en cuando le pongo algún tango para ahogar algunas penas. Quiero mandarle un abrazo de gol para todos, saber que estoy agradecido con un país que me dio mucho, me sigue dando, y para mí eso es muy valioso. Entonces, el mensaje es ese, ¿no? El objetivo a veces se hace un poco más largo, pero al fin y al cabo, si es un sueño, se cumple. Así que ese es el mensaje más grande. Buscar ese sueño que al fin y al cabo se va a cumplir. Así que un abrazo para todos.